Vamos a continuar en estos momentos hablando un poco sobre las estructuras de las actividades entregables, para este caso en la nueva versión que es Distancia 4.0. Estas actividades entregables se caracterizan porque recorren una metodología activa y además dan como producto final la entrega de un producto o entregable. Estas actividades se estructuran en cuatro partes: en esencia, una introducción, una ruta de aprendizaje, una evidencia y el instrumento de evaluación. El primer paso es el que llamamos redactar la introducción. Este básicamente es un breve párrafo de 4 o 5 líneas en el que vamos a detallar qué tipo de actividad es decir, si es individual o colaborativa, cuál será esa acción central que el estudiante realizará o incluso podemos precisar el producto que elaborará, asimismo el objetivo que el tutor quiera darle a la actividad y una breve línea de cuál será el rol del tutor dentro de esa actividad. Esto es esa parte de la actividad que normalmente vemos que señala como de manera individual el estudiante realizará un análisis de caso sobre tal cosa a partir de, con el objetivo de y el rol del tutor será tal. Luego, la actividad entregable tendrá el centro de la actividad o el corazón de la actividad al que hemos llamado la ruta de aprendizaje. En esta sección vamos a describir todas las fases, pasos que el estudiante debe seguir para completar su entregable. Es decir, en este caso vamos a empezar desde la primera actividad puntual que el estudiante tenga que hacer para poder llegar finalmente al entregable. Entonces, este tipo de fases pueden incluir lecturas, observación, recolecciones de datos, intervenciones, evaluación de problemas y, en fin, todas aquellas acciones tendientes a que el estudiante pueda elaborar su entregable final. Imaginemos que estamos necesitando que el estudiante realice un proyecto de investigación. En esta ruta de aprendizaje le vamos a pedir que empiece, no sé, identificando el tema según ciertas variables o parámetros, luego planteando la pregunta problema, así mismo formulando el problema y así sucesivamente, ¿no? Digamos, el alcance de cada fase lo va a determinar el tutor. Es posible que si así fuera necesario, pues estas fases se van a ir completando en cada actividad y en cada entrega. Normalmente cada actividad debería tener una fase de inicio y una fase final, salvo en algunas ocasiones en las que se aplica el aprendizaje basado en investigación, es donde las actividades pueden estar compartidas entre sí. Estas fases se subdividen en otras actividades a lo largo del curso. Teniendo clara esta ruta de aprendizaje, tengamos en cuenta que visualmente se estructura por fase un párrafo lo suficientemente robusto para que el estudiante entienda lo que debe plasmar en su entregable. Allí debemos dirigirnos al estudiante directamente, ¿no? A modo de imperativo. Si la actividad es colaborativa, estas instrucciones deben redactarse en plural, y si la actividad es individual, deben redactarse en singular, tuteando al estudiante directamente. Hago énfasis en que la ruta de aprendizaje debe estar lo suficientemente robusta como para que el estudiante entienda lo que debe hacer y garantizar que haya una conexión entre las fases. No, una fase no puede ser lee el anexo tal y sin mayor explicación de qué función tiene el anexo, qué contiene, ¿verdad? Entonces debe ser cada fase debe ser por lo menos un párrafo de 5 a 6 líneas que explique de manera suficiente lo que el estudiante debe hacer porque es el centro de la actividad. Luego pasamos a la evidencia de aprendizaje. Esta parte de la actividad es en la que como tal le vamos a indicar al estudiante cuáles son los puntos que él debe desarrollar en el producto final. Las fases las llevó a cabo para llegar al producto, pero aquí en la evidencia le vamos a describir lo que nosotros o el tutor espera encontrar en ese producto. Ese producto puede ser un informe, un video, una presentación, un podcast, etcétera, ¿no? Lo suficientemente necesario como para verificar el cumplimiento de los criterios de evaluación. Entonces, en esta evidencia de aprendizaje normalmente se incluyen de 3 a 5 puntos. Todos estos evalúan
de forma puntual los aprendizajes específicos que deseamos que el estudiante plasme. Entonces allí podemos redactar de la siguiente manera. eh, Presente el planteamiento del problema o detalle los objetivos de la investigación que haya definido, formule la justificación del proyecto, establezca el marco teórico y así sucesivamente. Es necesario que lo que se evalúe en la evidencia de aprendizaje sea en gran medida el fondo de la actividad y no hacer demasiado énfasis en la forma, porque esto permitirá que la evaluación sea mucho más objetiva. Esto que se plantea en la evidencia de aprendizaje es lo que vamos a trasladar al instrumento de evaluación como tal. En este instrumento, normalmente el instrumento predilecto es la rúbrica cuando se habla de metodologías activas porque son completas, abarcadoras y permiten, digamos, una evaluación amplia de los aprendizajes. Si bien hay lugar en ciertas actividades para las listas de cotejo, chequeo y la calificación directa, casi siempre para las actividades entregables se hace una predilección por la rúbrica. ¿En qué casos es más factible utilizar las listas de chequeo o la calificación directa? Digamos, la lista de chequeo cuando queremos no solo evaluar el producto, sino los pasos que el estudiante llevó a cabo. Por eso normalmente este tipo de instrumentos se dejan de forma especial para las actividades experienciales, pero pueda que aplique para alguna actividad entregable, no se descarta. La calificación directa se aplica mucho más en aquellas áreas en las que los resultados son más exactos y son un poco más difíciles de evaluar de forma cualitativa. Ya a veces ciertas actividades que tienen que ver con contabilidad, cálculo, ingeniería o matemáticas, que definitivamente los resultados que el estudiante arroje va a ser muy difícil que sean evaluados de forma cualitativa. Entonces lo que hace es que el estudiante sube la evidencia y el profesor va a darle una calificación de acuerdo a su número de aciertos, porque el margen de error es básicamente si acertó o no. Allí es muy importante que cuando hayamos configurado la actividad en el banco de actividades, se haya configurado y se le haya dado, digamos, clic a ese espacio que más adelante se va a explicar para que la rúbrica quede activada en nuestra actividad entregable. Esta rúbrica normalmente está conformada por 5 criterios máximo, mínimo 3. Es posible que en algunas ocasiones puedan ser más de 5, pero se maneja un margen, digamos, estándar de 3 a 5. Nunca pueden ser menos de 3. Esto con el fin de que pues, la evaluación sea lo suficientemente completa. En estos criterios, ustedes van a encontrar en las plantillas unos ejemplos de rúbricas, pero que en sí es solo un ejemplo. La idea es que usted personalice completamente esa rúbrica. Muchas veces llegan actividades al banco con rúbricas sin editar, cuando estas rúbricas están pensadas para el ejemplo que está dentro de la plantilla, pero cada rúbrica para cada actividad debe ser lo suficientemente puntual y personal. ¿Por qué? Porque pues lógicamente cada actividad evalúa unos criterios puntuales. Este instrumento de evaluación debe apuntarle a evaluar elementos que tienen que ver con la evaluación de los aprendizajes. No puedo hacer una rúbrica en la que 3 puntos tengan que ver con la ortografía, las normas APA y las imágenes que puso en el informe, porque solo aprobando esos 3 puntos de forma el estudiante estaría pasando la actividad cuando posiblemente los otros 2 criterios, es decir, lo que escribió y lo que planteó, no corresponde, pero pasaría la actividad solo porque se ve bien, porque no cometió errores de ortografía y porque puso buenas imágenes. Entonces debemos ser muy cuidadosos en que los elementos de forma, por lo menos uno, y si realmente todos los 5 criterios que evaluamos son de fondo, está perfecto. Debemos tener en cuenta al momento de elegir el instrumento de evaluación, algunos de los aspectos que ya estaba indicando, el enfoque disciplinar de la actividad, en este caso, pues que va a ser un entregable, una actividad entregable, las acciones solicitadas en la evidencia de aprendizaje, como lo decía, deben traspolarse, los mismos criterios que se evalúan en la evidencia de aprendizaje son los que vamos a consignar en la rúbrica. También este instrumento debe estar coherente con el nivel cognitivo concretado en la actividad.
y con los procesos cualitativos o cuantitativos que se establezcan en la actividad. Allí para, digamos, plantear un poco lo que estaba diciendo en cuanto a cómo algunas áreas permiten que los procesos evaluados sean de forma más cuantitativa o cuando se hacen de forma más cualitativa. Esta primera recomendación aplica para cualquier tipo de actividad y es releer el contenido para garantizar la coherencia, que cuando estemos sentados allí planteando esa nueva actividad para el banco, haya realmente un ejercicio de relectura de lo que hemos escrito, ¿cierto? Desde las diferentes fases, la introducción, las rutas de aprendizaje y la evidencia de aprendizaje. Asimismo, debemos verificar que la ruta de aprendizaje y la evidencia permitan al estudiante cumplir con el objetivo que se trazó en la actividad. Ese objetivo no es arbitrario, digamos que se deriva del RAC del curso y del criterio de evaluación al que se le apunta en esta actividad. Ese objetivo que también hemos trazado desde la propuesta metodológica o en este caso la introducción de la actividad, pero sabemos que guarda coherencia con el diseño del espacio académico y con el RAC del curso y el criterio al que le apunta la actividad. Comprobar que el instrumento de evaluación está alineado con los propósitos y acciones de la actividad, lo que decía al principio, que sea lo suficientemente objetivo y constatar que exista una secuencia lógica entre las partes que componen la actividad, que se hable de un mismo objetivo desde el principio hasta el final, para que sea coherente. La idea es que la actividad pueda entenderla el profesor que la formule o cualquier otro profesor que la quiera utilizar y el revisor de la actividad y el estudiante. Entonces, muchas veces podemos plasmar algo que entendemos nosotros, pero que posiblemente no esté guardando una secuencia lógica a la luz de otras personas. Entonces, debemos garantizar eso.